Bienvenidos a Tutoriales Montalbán. Hola a todos, en esta ocasión estaremos analizando un sistema de tubería en serie por el método de Hazen-Williams. Vamos a ver un ejemplo corto. En este sistema tienen dos tuberías. Una tubería que tiene un diámetro menor y luego pasa a un diámetro mayor. El ejercicio nos da la pérdida de carga total, que es de 20 pies, que sería esta de acá. Nos da las longitudes de las tuberías, que son de 1000 pies, 800 pies, y tenemos los diámetros que varían desde 2 pies hasta 3 pies y tienen un coeficiente de Hazen-Williams de 150 para cada tubería. Y también nos dan los coeficientes de resistencia para la entrada, para la expansión y para la salida. La fórmula para calcular las pérdidas totales según Hazen-Williams es la siguiente. La pérdida total va a ser igual al caudal elevado a la 1.852 multiplicada por la sumatoria de K sub I desde I igual 1 hasta N más 8 veces el caudal al cuadrado entre la gravedad por pi al cuadrado multiplicado por la sumatoria de lambda I desde I igual 1 hasta N. Esa es la ecuación. La deducción de esta fórmula se la voy a agregar a la descripción del video o simplemente me la piden y yo les doy la descripción de dónde sale esa fórmula. La fórmula nos pide calcular K sub I. Entonces, K sub I se calcula con la siguiente ecuación. K sub I va a ser igual a 10.67 por la longitud I entre el coeficiente de Hazen-Williams elevado a la 1.852 multiplicado por el diámetro de la tubería elevado a la 4.87. Entonces nosotros tenemos dos longitudes porque tenemos dos tuberías. Entonces vamos a calcular 2K. Entonces la primera K, que sería K1 para la tubería 1, va a ser igual a 10.67 por la longitud. La longitud es de 1000 pies. Entonces sería 1000 entre el coeficiente C, y el coeficiente C para la tubería es de 150 elevado a la 1.852. Aquí está el coeficiente. Para las dos tuberías, 150. Entonces, multiplicado por el diámetro, el primer diámetro, que es de 2 pies. El diámetro de la tubería, elevado a la 4.87. Entonces, resolviendo eso, nos da que la K1 es igual a 0.034. Calculemos la K2. K2 va a ser igual a 10.67. La longitud 2 es de 800 metros. 800 pies, perdón. 800 pies. Dividido entre el coeficiente C, que no cambia. Las dos tuberías son del mismo material, entonces 150 elevado a la 1.852 multiplicado por el diámetro, que nos dice que el diámetro es de 3 pies. Entonces 3 elevado a la 4.87 y eso nos da 0.004, pero la fórmula nos pide la sumatoria. Entonces hagamos la sumatoria. La sumatoria de KI desde I igual a 1 hasta 2 en este caso, porque tenemos dos tuberías, sería igual a sumar estos dos datos. Entonces sería 0.038 y ya tenemos el valor para las K. Ahora vamos a determinar alfa I. Entonces para esto vamos a ocupar una ecuación también. Entonces sería alfa I va a ser igual
acá, que sería el coeficiente de resistencia, entre el diámetro elevado a la 4. Entonces, nosotros tenemos tres coeficientes de resistencia. Tenemos en la entrada, en la expansión, en la reducción. Entonces quiere decir que el primero va a ser igual a la K en la entrada, y la K en la entrada es de 0.5. Entonces 0.5 entre el diámetro en la entrada es de 2 pies, entonces 2 elevado a la 4, y esto va a ser igual a 0.031. Alfa 2 va a ser igual, la expansión es de 0.31. Acá hay un error, acá no es reductor, acá es una entrada. Entonces la expansión es de 0.31 y se trabaja con el primer diámetro antes de ocasionarse la expansión, entonces con el diámetro menor. Entonces aquí sería entre 2 elevado a la 4, y eso va a ser igual a 0.019. Calculemos el tercero. Esto va a ser igual a en la salida. Vamos a ver qué tenemos en la salida. 1. Entonces sería 1 entre el diámetro de la salida es de 3 pies elevado a la cuarta. Entonces esto va a ser igual a 0.012. Pero la ecuación lo que nos pide es la sumatoria. Entonces vamos a sumar esos datos. Sumatoria de alfa i desde i igual 1 hasta 3, porque tenemos 3 accesorios, por decirlo así, o tenemos 3 coeficientes de resistencia. Entonces realizamos esa sumatoria, y esa sumatoria da 0.062. Una vez calculados los factores, que son delta i y ki, que lo tenemos por acá, entonces nos regresamos a la ecuación original. Entonces la ecuación original nos dice que la pérdida de carga es igual al caudal elevado a la 1.852 por la sumatoria de KI más 8 veces el caudal al cuadrado entre la gravedad por pi al cuadrado por la sumatoria de alfa i. Entonces la carga que nos dan es una carga de 20 pies. Entonces sustituyamos. 20 va a ser igual al caudal elevado a la 1.852 por la sumatoria de KI, que nos dio 0.038 más 8 veces el caudal al cuadrado entre la gravedad, en este caso sería 32.2 pies sobre segundo cuadrado, porque estamos trabajando la carga en pie, multiplicada por pi al cuadrado y multiplicada por alfa i, que nos dio 0.062. Entonces ordenemos la ecuación. 20 va a ser igual a 0.038 caudal a la 1.852 más, resolviendo lo que tienen ahí, les va a dar 0.002 por el caudal al cuadrado. Entonces nosotros tenemos una ecuación para poder calcular el caudal. Entonces lo que vamos a hacer es trabajar con igualdades. Nosotros vamos a sustituir en el caudal un valor hasta que nos dé lo siguiente, hasta que 20 sea igual a 20. Entonces eso les va a quedar de tarea. Ustedes van a probar valores aquí hasta que se cumpla con la igualdad, que 20 sea igual a 20. Entonces yo podría sustituir, por ejemplo, 29. Puedo decir 20 va a ser igual a 0.038 por 29 elevado a la 1.852 más 0.002 por 29 elevado al cuadrado. Si esto es igual a 20, entonces quiere decir que ese es el caudal que ando buscando.
Entonces lo más recomendado para esto sería hacer una hoja de cálculo para solo ir cambiando el valor del caudal.